Doctor José Antonio Crespo, ¿cómo te va? Muy buenas. Te tuvimos aquí aguardando un poquito mientras conversábamos con Ricardo Alemán. Sí. Pero creo que es un tema que, más allá de los protagonismos, es un tema de fondo. Sí, ¿por qué? Porque denota finalmente la crispación que hay alrededor del proceso electoral, que está llegando a límites ciertamente peligrosos. Estamos en una polarización, desde luego, suele ocurrir en los procesos electorales. Yo siento que ahora está más intenso que otras veces. No que en otras veces no haya habido, lo vivimos en el 2006. Creo que ahorita tiene una intensidad mayor en las defensas. Tú sientes eso, ¿no? Que está más tenso que el pasado proceso. Sí, y sobre todo que el pasado. Ahorita sí hay posiciones más duras de defensa cada quien de sus candidatos, de sus ideas. Se reduce la tolerancia, que normalmente no hay mucha, con quienes piensan distinto. El pluralismo a veces no se entiende como parte de la democracia, el pluralismo de ideas, la disidencia. Es muy frecuente que te digan, pues si tú opinas de esta u otra manera, estás con este partido, estás con el otro, estás vendido, como si no pudiera uno disentir genuinamente. Hablo yo de quienes opinamos, de quienes decimos, incluso entre ellos mismos, entre los ciudadanos que se intercambian puntos de vista y demás, se descalifican muy rápidamente, como si de veras la gente no tuviera percepciones distintas de la política e hiciera sus cálculos. Nosotros podemos pensar que ellos están equivocados, como ellos piensan que nosotros estamos equivocados. Claro. Sobre las valoraciones, percepciones, los cálculos de qué puede pasar si gana uno, gana el otro, pero de pronto decir, no, es que tú estás con este partido, tú estás vendido, tú estás en contra del pueblo, tú estás en contra de... Porque piensas distinto. Es decir, si hay un problema aquí, me parece a mí, un reflejo en la cultura política mexicana de poca tolerancia, de poca aceptación de la disidencia, de poca valoración de la crítica. La crítica es fundamental a los políticos, a los partidos, a los gobernantes. Es parte del contrapeso de la rendición de cuentas. Entonces, a veces yo sí siento, sobre todo en el proceso electoral, pero a veces también incluso en tiempos normales, que nos falta valorar y entender toda esta cuestión de la diversidad de las ideas, de las posturas, y respetar. Podemos no estar de acuerdo, pero yo respeto tus puntos de vista, tú respetas los míos, vota como quieras, yo voto como quiera. Eso no hay mucho ahorita hay mucha descalificación. En el caso específico que acabamos de tratar con Ricardo Alemán y que fue viral en las redes y demás, yo creo que en todo caso, si debe haber alguna denuncia por incitación a la violencia, no considero, salvo tu mejor opinión, que sea contra el mensajero, en este caso el que puso dos palabras, sino a que agregó dos palabras, algo que alguien publicó en redes. En todo caso, esa incitación a la violencia debe ir en contra de quien publicó ese llamado ciertamente peligroso. No sé quién haya sido, porque luego los ciudadanos suben todo lo que ellos quieren. Y si no es una personalidad, aquí lo que pasa también es que es una figura pública, Ricardo Alemán, tiene responsabilidades, muchos foros abiertos, y ahí de pronto se les exige más. Él tiene razón en el sentido de que las redes tienen un formato distinto, más flexible, que de alguna manera hay más liberalidad en las opiniones de lo que suelen haber en los medios formales, por ejemplo. Sí. Pero siendo él una figura pública, la gente siente que él tiene que tener mucho cuidado. Yo siento también que todos los que estamos, digamos, en este trabajo de opinión, de información, etcétera, pues sí, como cualquier ciudadano tenemos que tener cuidado de lo que decimos. Entonces en las redes es muy delicado, porque por un lado puede ser que sea cierto, yo no tengo por qué no creer lo que dice Ricardo Alemán, en el sentido de que yo estaba en una como conversación entre dos, y ahí estábamos intercambiando puntos de vista y demás, y yo me dirigí a ellos. Sí, lo que pasa es que en las redes las conversaciones no son privadas, en el Twitter, por ejemplo. En algunas otras redes sí hay forma de tener una conversación privada, y ahí de pronto uno se siente más libre, ¿no? Decir, oye esto, oye el otro, mira, hasta bromea uno más de la cuenta, lo que sea. Pero en el Twitter, aunque te estés dirigiendo a una conversación entre dos o tres, todo el mundo la ve. Y sobre todo si eres un líder de opinión. Sobre todo. Y tienes una gran cantidad de seguidores, ¿no? Cualquier cosa que digas y escribas ahí, la van a ver todos. Si alguien ni siquiera está entendiendo de qué estás platicando, pero te entresaca el Twitter, te lo pueden malinterpretar. Yo lo que sí digo en todo caso es que en el caso de Ricardo Alemán sí fue, por lo menos, es decir, yo no califico que si él sí quiere convocar a la muerte de López Obrador y que alguien... No, pero imprudencia por el tema. El tema de estas cuestiones de los asesinatos, de los magnicidios,
es muy delicado, ¿no? Ni bromear con él mejor, porque está en un ambiente tan polarizado como el que tenemos, y se puede muy fácilmente malinterpretar. Si no era su intención como él lo sostiene, era muy fácil malinterpretarlo. Efectivamente, tú veías ese tuit y veías las palabras que él puso, pues pareciera que estuviera diciendo, órale, ¿en qué momento ya hagan esto? No creo que esa haya sido la intención de Ricardo Alemán, pese a sus posiciones hipercríticas de López Obrador. No creo que sea esa la intención, pero fácilmente se puede interpretar así, y entonces sí, muchos de sus adversarios, mucho de la gente que no le gustan sus opiniones, con la que se ha confrontado, pues lo entresacan y dices, mira lo que está diciendo, así se puede entender, entonces viene ya todo este escándalo que se hizo. El linchamiento, ¿no? Sí, y lo que sí creo también quisiera agregar es, sí, libertad de expresión, sí, pero como todas las libertades tiene que haber un límite. Una responsabilidad. Si alguien desde un foro de estos de medios de comunicación invocas efectivamente a la violencia o a que le pase algo malo a algún actor político o social, pues sí, no se vale. Y ahí sí eventualmente puede venir algún tipo de sanción. Es decir, oye, tú estás convocando a la violencia, tú estás proponiendo que maten a esta persona, como se le entendió esto a Ricardo Alemán, repito, igual y no era su intención, así se entendió. Pero si alguien sí lo dice, hemos visto algunos casos, ¿no?, donde de repente hay un exceso y justificas algún tipo de discriminación, algún grupo vulnerable, o invocación que parece de violencia, pues ahí sí tiene que haber límites. Todas las libertades, digo yo, Pepe, tienen que tener límites, porque se tienen que ejercer hasta que no generen daños a otros terceros, ¿no? Que no afecten los derechos de terceros. En este caso son cerillos en un ambiente muy gasificado con explosivos, ¿no? A mí me parece que Ricardo simplemente no se fijó bien lo que estaba pasando y cometió una imprudencia por el tema. No, independientemente de que a veces en las redes suben los tonos de ánimo y todo, pero ese tema es muy delicado. Mejor no tocarlo a la ligera, Pepe. Muchas gracias, doctor Crespo. Gracias, Pepe. Gracias, muy buen día.